Han visto sombras. Aquí han visto a una niña. ¿Hay alguien aquí abajo que nos está escuchando? Ay, sí. ¿Lo oyeron? Sí. Y me acaba de marcar en este punto Anda. que no tiene batería. Sobre una persona con una capucha negra. Y dice que el anterior guardia le decía que casi se lo ganaba. Fíjate que siento sensación de adormecer. Dormida en las manos. Es un avión, ¿verdad? Pero qué curioso enfoca el agua. Sí, está como vibrando. Vamos a hacer Como vidrio, ¿no? sí, como vidrio. Espérense. Escuché como que mover un escritorio. Un centro educativo en donde muchos de sus profesores han experimentado sucesos extraños. Desde que nuestro equipo hizo la exploración en este lugar, pudo captar fenómenos paranormales. Acompáñanos en la investigación nocturna en el Instituto Normal para Señoritas de Oriente. Esto es Guatespantos. Hola amigos de Guatespantos, estamos en el INSO de Chiquimula. Estamos haciendo una serie de investigaciones en los sitios más emblemáticos de este hermoso departamento. Ahora nos toca este instituto que tiene muchas historias muy extrañas, muy peculiares, muy únicas de actividad paranormal. Venimos en la tarde, un maestro nos contó cosas muy extrañas que pasaron cuando nos hicimos una exploración, eran como las 7 más o menos de la noche, y me pasó algo muy raro en el sector antiguo. Si ustedes no han visto el video, aquí abajo lo dejo en el primer comentario, vayan a verlo. En esta ocasión me acompaña Gustavo, Alejandra mi novia, Nancy, para los que no me conocen, soy Gilberto. Vamos a hacer una exploración, una investigación, pero el lugar es muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es una dinámica diferente. Vamos a hacer un recorrido con 2 aparatos y después otro con 2 aparatos, y de ahí tal vez nos dividimos. ¿Se van a animar? Lo estoy pensando todavía. Nancy, Sí. Gustavo tal vez también se va por otro sector. Los antecedentes breves históricos de este lugar fue fundado por el expresidente Manuel Lisandro Varías en época del siglo XIX. Son un edificio bastante antiguo y colinda con el Instituto IMBO, el Normal para Varones de Oriente. Son 2 edificios bastante históricos aquí en Chiquimula, juntamente con la municipalidad. Y pues en este lugar no solamente alberga estudiantes señoritas, sino que también nos mencionan que funcionó como un internado, propiamente pues también de señoritas que estudiaron dentro de este lugar, pero que también vivían. Las historias que nos han comentado personas seguidoras del canal en los chats en vivo, en otros videos que hemos publicado, nos han motivado a venir, y pues se nos hizo posible venir a este lugar. Y pues ya estando acá, otras anécdotas se han sumado que son curiosamente de maestros, así que vamos a ver qué podemos registrar en el recorrido que vamos a hacer en este lugar en esta noche. Espero les guste este video. Si ustedes escuchan o ven algo, ya saben, déjenlo en los comentarios. Vamos a revisar todos los comentarios. Espero les guste. Vamos a pasar parte de la noche en el INSO de Chiquimula. Está bien oscuro, hay historias de fantasmas bien interesantes de estudiantes y de maestros.
Así que esperemos les guste el video. Empecemos. Vamos a hacer el primer recorrido. Llevamos 2 detectores de campos electromagnéticos y Alejandra está grabando con la cámara térmica. Está oscurísimo. Sí. Gustavo, tiene la linterna. No te miro ni tus manos, Gustavo. ¿Dónde está la linterna? Ay. Miren, ahí tenemos la luz. Y no se mira. Aquí tenemos el centro de control. Ya pusimos las cámaras en lugares estratégicos. Aquí han visto sombras. Aquí han visto a una niña. Y en el área de las piscinas han visto un niño, dijeron, ¿verdad? Sí, se escucha también que dicen mamá. Mamá. Sí, y hablaron también, ahorita que estaba hablando yo con los encargados de la seguridad, dice que hay una anécdota que uno de los guardias que estuvo anteriormente acá les habló de 2 cosas, pero algo bien curioso dijo: ahí tienen cuidado porque allá atrás hay un monje, dice, que casi se ganaba a mi compañero, el que estuvo antes acá. Y vayan a tener cuidado en la piscina, porque allá se aparece una niña que está llamando siempre a su mamá. Y ella también se iba a ganar aquí en el interior. Y en las leyendas antiguas es muy común que se hable de eso de ganar, ganarse a alguien. Como poseerlo. Exacto. Se escuchan un montón de murciélagos. Comenzamos el primer recorrido, jóvenes. Parece ser murciélago. Son muchos murciélagos. Sí, son muchos murciélagos. Cuidado con sus sensaciones, por favor. Si sienten algo raro, me avisan. Normalmente estoy acostumbrado a ver si quieres, vente. Normalmente yo estoy acostumbrado, si ustedes se dan cuenta, yo casi no uso linterna en las investigaciones. Pero ahorita está súper oscuro. Gustavo, ¿cómo está la temperatura? 27.6 grados. Los campos electromagnéticos están a 0, ¿verdad? Está bien curioso que a pesar de que aquí es como una plaza, que es propio de este tipo de edificios, Ajá. sigue estando oscuro. Escuché como que hubieran jalado el cable, escuché. Pues nadie tocó el cable, ¿verdad? Ese fue el recipiente del agua. Podría ser el recipiente de agua, sí, descartado. Eso es lo que hacemos también. No todos los sonidos son fantasmas, ustedes. Acabamos de comer y hay unos envases de coca. Pero ¿y por qué sonaron? O sea, Tal vez porque está apachado y con el gas, sí. y si no los veo para nada. Yo no sé si nuestra visión después se tiene que acoplar a tanta oscuridad, ustedes. Eso pensé por algún momento, porque en otras investigaciones sí nos ha pasado, pero no sé. A la madre. No da ni. No da ni la visión nocturna hasta allá. Y es que tengo las linternas. Muy oscuro. Escuché una niña. La escuché de aquel lado, que dijo, ya, algo así. Buenas noches. Venimos con todo el respeto. Si hay alguien que nos está escuchando, no somos malos. Solo estamos conociendo tu instituto. Muy bonito, por cierto. Pero queremos saber por qué hay niños que andan todavía de noche en este lugar. ¿Estás perdido en este lugar? ¿Quieren preguntar algo?
¿Necesitas ayuda? No se ve nada ustedes, ni con la cámara. Vengan a ver, miren la pantalla. Quiero ver. No. No se ve nada. Préstame con la cámara térmica. Ahí está grabando. Sí está grabando. Voy a tratar de llevar la cámara térmica y esto a un lado. Fíjate que siento sensación de adormecer. Dormida en la mano, esta mano y caliente acá. Caliente el rostro. No, ajá, solo de un lado aquí, atrás, en la cabeza. ¿Qué es lo que comentan, Gustavo, del monje? Es por aquí. Sí, cuando empezamos ya a apagar las luces, le hice una pregunta al guardia y me estaba diciendo que, le dije yo, mire, pero ¿usted ha escuchado algo? Mira, amigo, me dijo, tengo 17 años de estar trabajando en este lugar. Allá al fondo, me dijo, que es este lugar donde estamos. A mí me comentaron, ¿no? Eso qué feos. Eso viene del otro lado. Eso, cuidado porque hay una grada. Eso viene del lado de las piscinas. Esperemos llegar hasta allá. Esperemos llegar hasta ahí. De este lado que apareció un monje, ¿verdad? Sí, él mencionó sobre una persona con una capucha negra. Y dice que el anterior guardia le decía que casi se lo ganaba, que es esa palabra que te comentaba que usa mucho aquí. Y cuando narran leyendas. Y la otra es una niña que está cerca de la piscina. Llévate la cámara un rato, justo. Si quieres encender tu luz. Andamos buscando a una niña. Entre, por favor. O un niño, porque dice también que un niño, ¿verdad? Y aquí hay un juego bien bonito, bien divertido. Vienes y lo tocas. Andamos buscando unos estudiantes. Como a pan huele. Sí. Lo sienten en serio. Hace poco alguien quiso llamar la atención mía. Ah, pero estaba desprevenido. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero esto le acabo de poner una batería nueva. No sé si se dieron cuenta ustedes. Está grabado porque Ya le cambié. casi no tiene. Y me acaba de marcar en este punto Sí, anda. que no tiene batería. Cabal, entré aquí y me comenzó a marcar que tiene gas. ¿Está bien? No, sí, no, sí. Los niveles están a 0. Si sigue sintiendo el mismo aroma. El olor a pan. Y antes no.
Acabamos de pasar aquí, ¿no? Sí, así, solo así. Nos han comentado que han Uy. visto a un niño. Escuché a un bebé llorar. ¿No lo escucharon ustedes? Yo escuché algo, yo escuché. Y eso fue aquí abajo, güey. Gustavo, quisiéramos hacer pruebas de psicofonía con los audífonos. Sí. A la próxima. ¿Cómo huele a comida, pan? ¿Pan? Como que estuvieran horneando un pan Exacto. enfrente de nosotros. Sí, a un pan incrementado. ¿Hay alguien aquí abajo que nos está escuchando? ¡Ay, sí! ¿Lo oyeron? Sí. Sí. Ay, Yo me animo a decir que es con mamá. no sé, como un llanto. Como un bebé. Llorando. Yo lo escuché más como un bebé. Sí, se escuchó como un bebé allá. O sea, era un pájaro. Lo voy a revisar. No, No y creo. afuera muy lejos. Está muy lejos. Se escuchó sí. aquí cerca. Se escuchó muy cerca. Y cabe cuando yo dije, ¿qué dije? No me acuerdo. Si alguien me estaba escuchando, creo yo. Si hay alguien que nos está escuchando de abajo. Nunca hemos captado algo así. Ay, ¿Qué pasó? ¿Está bien? me dio cosa. A mí también me dio cosa. Vamos a ver. Aquí se tendría que escuchar a la izquierda. Hace poco escuchamos a alguien. Si hay alguien que nos quiera decir algo, puede hablar. Al contar 3. A la 1. A las 2. Y a las 3. Aquí estamos en la piscina. Aquí comentó el profesor que se miraban Ondas. cuidado, No, como remolinos. como remolinos, pero esta mera linterna Gustavo no se mira nada con la... Como que golpearon una puerta. Ay, fui yo. Ya me iba a caer. Es un avión, ¿verdad? Pero qué curioso enfoca el agua. Sí, se está como corre, como y- vibrando. Pero perdón, la corriente de aire no es tan fuerte como para que haga ese efecto en el agua. Donde dejamos el sensor de movimiento. Yo creo que aquí, Ajá, que tira sea, como eso lo hace así. ajá, lo hace así. Ni me encuentro. Yo estoy seguro que pocas personas se animan A quedar. a venir de noche. Muy pocas personas creo que se animan a venir de noche. Igual te espantas. Creo que Igual te espantas. le damos la razón a toda la gente que nos dijo que viniéramos a este lugar. Y un montón de gente que dijo, yo tengo una duda, porque dice profesor Víctor Hugo Díaz Hernández. Por si alguien sabe, déjenlo en los comentarios, por favor. No vamos a ir a aquel sector. Vamos a ese sector donde el profesor que entrevistamos, ¿se acuerdan que ahí dijo? Vamos aquí y vamos al centro de control a descansar un rato. Ahí es donde dijeron que escuchaban. Ajá, Que escuchaban, pero dicen de que Fue agresivo. golpeaban las cosas y se caían, se escuchaba que caían las cosas y rebotaban así y no había nadie. Y creo que una de las personas era escéptica, ¿verdad?
De hecho, el profesor sí es una persona bastante escéptica. O sea, cuando él llegó a la conclusión que no le habían dado una explicación lógica a lo que estaba sucediendo, fue cuando ellos realmente sintieron miedo. Vamos. Cuidado. Ay. Está con candado. Yo creo que ahí se puede entrar, ¿verdad? Tiene candados. ¿Hagamos algo? Entremos. Aquí. Ay, no sé. ¿Cómo puede estar cerrado? Creo que está cerrada por dentro. Por dentro, sí. Hagamos una cosa. Espérame. Vamos a ver. Silencio. Si hay alguien aquí adentro, ¿nos puedes tocar el vidrio así? Vamos a probar otra vez. Sigue el ritmo del sonido. No se ve nada. No se ve nada. Aquí sí se puede entrar. Entremos. Permiso. Escucho un ruido. Yo también. A la madre, qué calor. Qué calor. Por eso ventilador. Hasta respirar cuesta. Sí. ¿Cuántos grados hay aquí? 28.9. Ya puede que suba más. 29. 29, vamos a ver. Hay demasiado. Es un calor que sofoca. No, 29.1. 29 puntos. Vamos al centro de control. Vayan al centro de control, pero no vayan a hablar. Dame el detector de campos. Me voy a ir al segundo nivel donde han visto, porque nos contó una maestra, que han visto a Como vidrio, ¿no? sí, como vidrio. Uh-huh. Espérense. Quédense aquí. Pongan con sus dedos cuántos golpes se escucharon a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Yo escuché 2 toc. Ajá. Yo también. Toc, toro, toc, toc. Ajá, le siguió lo que usted hizo. Toc, toro, toc, toc. Toc, toc. Dos veces otra vez. Dos veces otra vez. Otra vez 2 veces. ¿Y saben que es el salón de donde dijo el profesor? Ajá. De ahí vino, ¿verdad? Voy a ir yo. Espérense. Ya no se escuchó nada. Vamos a hacer
Kinect y acabamos de escuchar un golpe bien fuerte. Hágame un favor, Nancy, vaya a tocarme la campana. ¿A tocarla o a girarla? Solo tocarla. Alumbrarle el fuego, pues. Dele así, ta, 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 ta. Ya pueden salir de sus aulas. Ahora sí te podemos ver. Y va a ser muy fácil. Solo tienes que parar enfrente de nosotros. De igual forma te puedes comunicar con golpes. No hemos detectado ninguna figura con el Kinect. Ahí está Alejandra, levanta los brazos. Vamos. Así, téngame. Gracias. Si quieres grabarnos, véngase para acá. Adelante. Esa luz estaba prendida. ¿De dónde es esa luz? Allá. De aquí al frente. Ajá. Creo que es como de la calle, fíjate vos. Lo vamos a ir a revisar. Como que traspasa hacia el otro lado. Lo vamos a revisar. Me asustaste ahorita porque... Te toqué. Sí. No, no hablaste ni dijiste que te ibas a acercar. Y cuando estaba enfocando allá escuché tu voz a la par mía. No, y también te toqué, pero no te avisé. Tal vez no reconocen este aparato. Para llevar consuelo a los angustiados. Ya no se escucha nada. Qué raro eso. Vos. Y ahí usted solo lo prendió, como siempre. Fíjate que la luz del Kinect me está tirando mucho hacia la cámara. Ahí está. Gustavo se escuchó. Sí, qué raro. Y cuando prendí la bocina, ahí está la misma, y la misma frecuencia radial. ¿Qué fue lo que dijo Gustavo? Para llevar consuelo, es palabra de Dios para llevar consuelo a los angustiados. Cuidado. Gracias. Aquí le tenemos que tener cuidado. Alumnas, buenas noches. Alguien de aquí necesita ayuda. Recuerden que el Spirit Box es un radio AM/FM, pero pasa tan rápido las frecuencias que se escucha cuando yo presiono el botón para escanear. No es
No es un celular, el celular tiene las voces ya predeterminadas. Esto es un radio. Entonces cuando yo lo encendí, no había presionado el escáner. Pero cuando lo encendí, no había encendido la bocina y se escuchó una estación radial. Ojalá que se haya quedado grabado porque se escuchó bien bajito. Sí, pero sí se escuchó. Cuando encendí esto, estaba todavía en la estación radial, pero cuando lo encendí, se escuchó estática. Lo que se encuentra aquí tiene algún vínculo muy cercano con esta institución. ¿Alguien se quedó perdido en el instituto? Eres la niña que está buscando a su madre. Yo escuché madre. Yo escuché, me perdí. Yo no entendí. Bueno. Hoy sí te voy a ver. Si eres invisible, hoy sí te voy a ver. Vamos a ver. A cloro me dio olor. Sí, cambió la aroma. A cloro huele ahora. A piscina, sí, todo. Desodorante. Te pon ahí. Gustavo, si quieres separarte un poquito para que quepamos todos en la toma. Ahí está. ¿Por qué hago el speedbox aquí? Ahí me estoy viendo en internet, gracias. Porque aquí sentí que me hicieron de este lado así. Y quiero que me responda quién fue el que me tocó. ¿Se dieron cuenta de las luces? Acabo de subir y no estaban así. Solo estaba una, pero estas no están. ¿Y saben qué es lo que pasa ahí? De que esto está cargado de energía. Vamos a ver. ¿Quién está aquí conmigo? Pero no se ve como que sea alguien malo, sino que es alguien que se quiere comunicar. Pregunta, Alejandra. La niña que se encuentra aquí, ¿cuántos años tiene? Ella. Pregunta. Nos puedes, ya sabemos que estás aquí, nos puedes decir tu nombre. Gustavo. Yo quiero saber cuántas personas hay aquí. ¿Te puedes llevar aquí? Nancy se va a ir a todo el sector del segundo nivel. Alejandra, te vas a ir al sector de ahí arriba. Gustavo se va a quedar en el centro de control y yo me voy a ir toda el área de la piscina. Cualquier cosa, por favor, nos avisan. Yo me voy a dirigir al área de la piscina porque han visto cosas muy extrañas ahí. No hay ninguna variación en el campo electromagnético. No se han activado los sensores
de movimiento. Quinto Magisterio. No es la primera vez que yo hago el recorrido sola, es como la tercera vez. Esta es otra de las aulas. Aquí con el Spirit Box escuchamos, fue raro, el Spirit Box sí actuó como, sí se escuchó que dijeron una oración, no recuerdo bien ahorita la oración, pero sí se escuchó muy clara la oración. Buenas noches, mi nombre es Nancy y ahorita estoy solita aquí. Tengo un poquito de miedo. No vengo a hacerte daño. Cualquier espíritu que esté aquí, no quiero molestarlo. Cualquier espíritu que esté aquí puede ser libre, puede irse, pero no irse conmigo ni con mis compañeros. Ahorita me dirijo al segundo nivel, que es un sector en donde dice que han visto a una niña. Vamos a ver qué puedo encontrar. Con permiso. Si hay alguien aquí, ¿puedes hacer algún ruido? ¿Mover algo? ¿Me puedes hacer saber si estoy sola o me encuentro con alguien más? Estoy sintiendo un poco de miedo. Escucho algo, pero no sé si es de afuera. Estando aquí sola me siento un poco extraña. Tengo un poco de miedo. Niña, si estás aquí, ¿puedes hacérmelo saber, por favor? Vengo en buen plan, solo quiero saber si aún sigues aquí. Estoy temblando un poco. Vamos a dirigirnos a otra aula. Hay otro como cuarto aquí a la par. Si alguien se quiere venir a sentar aquí conmigo.
lo puede hacer. Es muy fácil. Está completamente silencio. Me llama la atención el reflejo que se miraba blanco. ¿Alguien se quiere venir a sentar aquí conmigo? Para no sentirme tan solo. Se escucha Nancy. Vamos a ver este sector. Por este sector no hemos entrado. Ay, me iba a caer. Ah, este es el área de los baños. Bueno, son unos baños bien pequeños. Rara la sensación que se siente en este sector. Se quedaron callados los críos. Buenas noches. Si hay alguien que necesita ayuda, que venga conmigo y que toque el aparato que tengo en mis manos o que toque alguna puerta. No se mira nada. Escuché como que movieron un escritorio. ¿Lo escucharon? Escuché como que arrastraron un escritorio. Ala, qué oscuro está. No veo nada. Allá arriba está Alejandra. Escuché que movieron un escritorio. Yo también lo escuché y lo grabé. ¿De dónde lo escuchaste, Gustavo? Lo escuché hacia allá. Y por eso cuando escuché que movieron el escritorio dije, espero que hayan sido ellas. O alguno de Yo aquí, no, del yo equipo. no, yo no lo moví. Bueno, por lo menos ahorita descartamos que haya sido. Gustavo y yo escuchamos que arrastraron un escritorio, pero bien fuerte. No, no vino de allá. ¿De No, dónde provenía? de allá. No lo escuché. Yo sí Yo cuando estaba grabando escuché el escritorio y en la grabación que yo hice, de hecho dije, creo que fue uno de aquellos, porque el sonido se escuchó allá. Yo cuando lo escuché cerca de mí y en mi grabación dije, ese escritorio se movió de ahí. Terminemos la investigación. Amigos, estamos cansados, sudados porque en Chiquimula hace mucho calor. Pasaron cosas bien extrañas. Uno, cuando estábamos haciendo el primer recorrido,
que eran como las 7, todavía no estábamos empezando la investigación, sentí un golpe aquí, pensé que alguien de ustedes había sido, no sé qué es lo que me está pasando, tal vez Yajaira me puede ayudar, voy a contactar a Yajaira, que es nuestra amiga medium de Costa Rica, para ver qué me está pasando. Y lo del Spirit Box. A este momento no sabemos qué es lo que dijo, falta revisar todas las palabras. Ya cuando ustedes están viendo el cierre, ya he puesto los subtítulos de lo que escuchamos que dice el Spirit Box. Estoy cansado. Nancy, ¿qué opina? Al principio sí veíamos el lugar muy oscuro, ¿verdad? Muy oscuro en el sentido de que no hay luz, definitivamente, y muy oscuro de que sí sentíamos que íbamos a encontrar más de algo o presencias, ¿verdad? Hicimos un recorrido solitos, nosotros tres, y fue en ese momento que usted escuchó que movieron un escritorio, ¿verdad? Gustavo también escuchó. Sí, Gustavo lo escuchó, y fue curioso porque Alejandra y yo pues no lo escuchamos para nada, ¿verdad? En ese momento, pero eso fue lo que Lo volvimos más a escuchar impresionante. hace un Ah, ratito. Hace un ratito, ahorita que hace un estamos viendo la momento. cámara y nosotros, sí, fue otro escritorio que se movió. Ajá. Alejandra. Sí, definitivamente el lugar en algunos sectores es bastante oscuro. En el área donde está la piscina, en el segundo nivel, cuando íbamos caminando con el Kinect, creo que teníamos los aparatos, escuchamos varias veces, como 3 veces, el llanto de un bebé. Y De fue, un recién nacido. fue bien raro, fue extraño, y yo la verdad hasta me sentí como diferente, me dio como temor, pero después me tranquilicé. Pero eso es una de las cosas que más me ha impactado de esta investigación. Y también escuchamos como un grito. Como un grito. Un grito, sí. Las cosas que se escuchan afuera del instituto son bien marcadas, se escuchan lejos. Lo que le está contando Alejandra se escuchó adentro, se vino de adentro. ¿Gustavo? Creo que a mi criterio, una de las cosas interesantes de investigar en edificios públicos y antiguos es de que hay muchas historias que comentan, que cuentan, muchas cosas que la gente experimenta, y de hecho cuando venimos a hablar con las autoridades del lugar, muchas maestras nos decían, ojalá encuentren o ojalá se topen con tal cosa. Son cosas que ellos ya han experimentado en su diario vivir en este lugar. La atmósfera cambia totalmente cuando se apagan las luces. Queremos aprovechar también nuevamente a darle nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades de este lugar, del Instituto Normal de Señoritas de Oriente, porque nos permitieron hacer realidad este video. Como les decíamos, esta investigación es porque ustedes nos dijeron que nos llegáramos a este lugar, y Guatespantos pues hizo todo lo posible y se hizo realidad. El poder estar aquí en este lugar no nos deja decepcionados para nada, y además de ese agradecimiento también queremos darle nuevamente la felicitación por el cuidado y el mantenimiento que se le ha brindado a un edificio tan antiguo y tan histórico para Chiquimula. Gracias a ustedes por la investigación, estamos cansados, ahorita nos vamos a desconectar todo y nos vamos a dormir. Gracias a ustedes por ver el video. Como siempre, ya saben, si ustedes escucharon algo o vieron algo que a nosotros se nos pasó, por favor dejen los comentarios, por favor compartan el video con familiares que tengan de aquí de Chiquimula para que vean un video único en la noche del instituto. Fue muy interesante, gracias a las autoridades por el permiso, y nos vemos el próximo sábado, tal vez con un video de Chiquimula también. Feliz noche, jóvenes, y nos vemos.